Nuevo episodio acá en Detrás de Cancha, bienvenidos. Hoy vamos con un invitado también muy especial, periodista, colega, trabaja en DirecTV Sports, tiene ya un par de años en el canal referente en Latinoamérica, es ecuatoriano, se trata de Sebastián Decker, también, bueno, ya saben, totalero. Vamos a estar conversando con él, sus inicios en el periodismo, también él como ecuatoriano haber vivido, bueno, ciertos momentos dentro de su selección, su fútbol y demás. Vamos a ir ya conectando con él para conversar en este episodio. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué dice Alejandro? ¿Cómo vas? ¿Bien? Todo bien, bienvenido a Detrás de Cancha, un placer. Oye, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, un placer estar con ustedes. Bueno, Sebastián, vamos a empezar por la actualidad, por el día a día. ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Bueno, de forma súper respetuosa, ¿sabes? Más allá de lo que ha establecido el gobierno nacional acá en Argentina, pues obviamente uno siente un poco de miedo, siente un poco de pánico, y también el pánico colectivo que se ha instalado en la sociedad, pues a uno lo lleva a cumplir incluso más allá de las posibilidades normales, pues obviamente el aislamiento. Yo creo que lo estamos llevando con calma acá en casa. Mi esposa y yo estamos bastante tranquilos, encontrando a lo largo del día algunas cosas que hacer, a veces, no sé, jugando PlayStation, jugando juegos de mesa, dedicándonos obviamente cada uno a lo suyo cuando tenemos actividades laborales y tratando de mantener la calma. Yo creo que lo más difícil para nosotros, que vivimos obviamente lejos de nuestras familias, tiene que ver con eso, ¿no? Con la preocupación de lo que está pasando en nuestro lugar de nacimiento, en este caso en Ecuador, y me imagino que a muchos alrededor del mundo les ha de pasar lo mismo. Sí, correcto, así es. ¿Juegas a la Play? ¿FIFA o Pro Evolution? Juego FIFA, ¿sabes? Juego FIFA, me quedé un poco en el tiempo, no me compré FIFA 20, de hecho vi que ahora bajó de precio justo, y lo estuve pensando, pero mi esposa me llevó por otro camino y compramos uno de Marvel. Nosotros somos fanáticos de Marvel, compramos uno de Marvel. En el inicio de la cuarentena compré Gran Turismo también, porque me gustan mucho los carros, y ¿sabes qué? Creo que fue una buena decisión. Normalmente juego FIFA, y acá en casa juego los anteriores que tengo a veces, muy de vez en cuando, pero fue una buena decisión porque un poco me ayudó a desconectarme del fútbol, que también, bueno, para eso viene hasta cayendo mejor, ¿no? Este descanso, esta para, porque yo siempre lo digo, veníamos a un ritmo, y sobre todo el fútbol como tal venía a un ritmo frenético y casi inaguantable para todos los actores, ¿no? Del mundo del fútbol. Así es. De hecho, viéndolo de esa manera, he logrado conversar con varios futbolistas y muchos coinciden que por lo menos en su caso, el estar, bueno, obviamente el día a día en una cancha, entrenando y demás, ahora el estar todo el día prácticamente en casa, de cierta manera crea una ansiedad, ¿no? Desde tu ámbito del periodismo, que obviamente también nosotros tenemos un ritmo frenético muchas veces, también te ha tocado lidiar con esa ansiedad. Sí, sí, totalmente. Mira, lo que tiene el periodismo, yo creo que como interesante, ¿no? Porque si bien en el mundo del fútbol somos actores completamente secundarios que nos dedicamos a contar historias, si algo tiene el periodismo dentro del mundo del fútbol es que se mueve al mismo ritmo de los acontecimientos. Entonces, todo lo que se juega a nosotros nos toca cubrirlo y nos toca informarlo, con lo cual nos movemos prácticamente a esa misma velocidad, lo que obviamente no es nada sencillo. Entonces, yo creo que sí, que hemos bajado un poco el ritmo también, y que con el paso de los días ha ido creciendo la ansiedad. Pienso también que, bueno, obviamente cada persona lo maneja de forma diferente, pero en mi caso, los primeros días fueron de cierta tranquilidad, después vino un periodo de ansiedad brutal, que ni te cuento, realmente fue muy difícil de manejar, de saber que no podía salir, pero tener unas ganas terribles de por lo menos ir a dar una vuelta
a la manzana, qué sé yo. Y la verdad es que esa ansiedad ya después de que terminó ese periodo la estoy manejando bastante bien, con mucha tranquilidad, tratando de no sobreinformarme, que creo que también eso es importantísimo, de no saturarme de noticias, de conocer lo que hay que conocer, de saber lo que hay que saber, pero tampoco de llenarme de malas noticias, que lamentablemente es algo que hoy en las redes sociales pues te resulta muy sencillo, porque entras a Twitter y lo primero que ves es justamente una serie de malas noticias que te cambia el ánimo y que creo yo no se puede contrarrestar. Sí, correctamente, ¿no? Sebas, ¿tú siempre quisiste ser periodista? No, sabes que no. En mis inicios de la etapa universitaria, yo quise ser político. De hecho, toda mi vida me vi como político, me vi como abogado primero y obviamente después saltando a la función pública. Creo que siempre tuve las ganas de ayudar a la gente y de cumplir una función social. Creo que eso siempre me motivó y de ayudar a crecer a la sociedad como tal. El periodismo deportivo a mí me tomó por sorpresa. Ya cuando estaba en la universidad, yo siempre digo que a mí la vocación me encontró en lugar de yo haberla ido a buscar. A mí me encontró mi vocación. Creo que en esos años, pues, obviamente las ganas de comentar fútbol con los amigos, de hablar de fútbol, de estar siempre pegado a las noticias, incluso de jugar FIFA por esa época, mucho más que ahora, pues, evidentemente fue labrando el camino, ¿no? Pero después una serie de casualidades se fueron dando para que yo terminara en el periodismo, a pesar de no haberlo tenido en esos años como primera opción. ¿Y cómo fueron esos inicios tuyos dentro de la carrera? ¿Un primer empleo o una primera toma de contacto ya con la carrera en sí? Mira, yo estudiaba el tercer semestre de Derecho, de Abogacía. Pero es que sí comenzaste a estudiar Derecho. Claro. Yo comencé a estudiar Derecho, estudiaba el tercer semestre y fue toda una casualidad. ¿Por qué? Porque en Twitter yo seguía a todos los comentaristas deportivos. Básicamente yo usaba Twitter para informarme sobre fútbol y por ahí de vez en cuando para decir alguna cosita. Obviamente Twitter en esa época no era lo que es hoy en ningún sentido, ni en el aspecto tan agresivo que ha tornado o que ha tomado y en que se ha tornado justamente ahora. Por un lado, y por otro lado tampoco había una puerta abierta para proyectos independientes tan grande como la que hay ahora y que obviamente enriquecen este mundo tanto del periodismo como del fútbol. Yo estoy muy contento de eso porque siento que en su momento yo inicié así. ¿Y cómo fue? Bueno, un editor de una página que se llamaba, o en realidad se llama, creo que todavía existe, Babel, una página española. Okay, sí, le pedía a Carlos Víctor Morales, un conocido periodista ecuatoriano, un retweet porque estaban buscando redactores. Yo no sé, tenía ganas de escribir de fútbol, siempre había escrito en el colegio sobre otros temas, entonces pensé en que era buena idea. Obviamente era un puesto ad honorem, era un puesto en el cual no iba a recibir un pago, lo iba a tomar como un hobby. Conforme fue avanzando todo esto y conforme entré a la página, me fueron promoviendo, pasé a ser editor de Ecuador, comencé a tener gente a mi cargo en cuestión de 2 meses y medio, 3 meses. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a dar otra oportunidad y voy a buscar la forma de entrar a una radio. Y es que le escribo al asistente de dirección de Radio CRE, una radio histórica de Guayaquil, para pedir una oportunidad. Y al final me la dieron con un montón de cuestiones de por medio. Por ejemplo, yo arranqué siendo parte de la página web de la radio y el resto del tiempo estaba en un programa, al principio viendo y después ya hablando, y después ya me quedé solamente en el programa y me liberaron de las otras funciones, pero fue una época súper linda, ¿sabes? Fue una época en la cual todo se fue dando progresivamente y creo que aprendí muchísimo en esos primeros meses. Ok, llegas a DirecTV en 2015, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Yo llego a DirecTV Ecuador en la época del Mundial de Brasil, ya después de que Ecuador queda eliminado en primera fase. Me tocó comenzar haciendo partidos de Serie B, me llamó José Antonio Cárdenas, con quien ya hace tiempo había tenido conversaciones para llegar a DirecTV Ecuador, y ahí es que me uno a un equipo que en esa época era fantástico realmente, y iban a comenzar justamente los programas en Ecuador, y ya para 2015, en el segundo semestre de 2015, me surge la posibilidad de venir a Argentina y comenzar una carrera acá también. Sebas, ¿cómo definirías no sé, no sé si decir la actualidad, sino el crecimiento que ha tenido el fútbol ecuatoriano en los últimos años? O si difieres de que no hay crecimiento. No, yo creo que se ha crecido. Yo creo que las cosas han mejorado. Creo que hay un orden. Creo, Alejandro, que hay un proyecto muy interesante en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que hay un proyecto muy interesante en la Liga Pro. Siento lamentablemente que hay demasiados intereses políticos de por medio y que eso está retrasando un poco que se pueda trabajar mancomunadamente para el bien del fútbol ecuatoriano, pero pienso además que a nivel de clubes hay un par de proyectos muy interesantes, y creo que la palabra es justamente esa, ¿no? Proyecto. Independiente del Valle, lo que está haciendo Aucas, lo que ha hecho por años Liga de Quito, lo que viene haciendo también Universidad Católica, el Delfín con una base completamente diferente, Orense con un proyecto multidisciplinario. Creo que el fútbol ecuatoriano finalmente ha entendido que si ponemos por delante de las personas a las instituciones, y si buscamos el bien de la institución más allá de la persona precisamente, hay posibilidad de evolución. El tema es que, como te digo, hay proyectos, hay crecimiento, y no siempre van de la mano las dos instituciones que rigen el fútbol ecuatoriano, pero después los resultados están a la vista. Independiente del Valle jugó una final de Libertadores que lamentablemente la perdió, y a la vuelta de la esquina ganó una Copa Sudamericana. La selección sub-20 terminó tercera en el mundo. La selección sub-17 viene haciendo buenas participaciones en Copas del Mundo, lo hizo en 2015, lo hizo el año pasado, se clasificó un primer Mundial de Fútbol Playa. Yo creo que las cosas se están haciendo bien y que hay un crecimiento sostenido. El tema también es ver después cómo se refleja eso en la selección mayor. Por supuesto, y a eso te iba a preguntar, ¿no? Poniendo un poco de este lado el ejemplo que hubo con la sub-20 que quedó subcampeona del mundo, hablando propiamente de Venezuela. O sea, aquí por lo menos el aficionado pedía mucho que esa generación fuera ya el relevo, ¿no? de la selección mayor. Y bueno, obviamente el técnico lo fue metiendo a ciertos jugadores poco a poco. Viéndolo desde el punto de vista de Ecuador, ¿crees que esta selección, que bueno, como bien dices tú, viene de ser tener un gran papel en un mundial, tenga que cargar ya esa responsabilidad de dar un paso ya a la selección mayor, o todavía hay que darle cierto tiempo para que lleven ese talento al equipo cumbre, por así decirlo? Sabes que hace poquito conversaba con Alex Aguinaga, y él es voz más que autorizada, ¿no?, para hablar de una selección ecuatoriana, y le hacía esta pregunta. Justamente la pregunta que tú me haces, yo se la hacía a él. Yo tengo mi punto de vista y ya te lo voy a compartir, pero sí me gustaría comenzar con las palabras de Alex, porque él me decía, si tú eres panadero y el pan lo sacas muy pronto, no te va a quedar bueno. Si tú el pan lo sacas del horno muy pronto, no te va a quedar como tú hubieses deseado. Y es el mismo caso de esta sub-20. Yo pienso exactamente lo mismo. Debe haber un equilibrio entre la experiencia de jugadores que tienen un rodaje, que tienen ya varios años en el concierto internacional, en competencias importantes, con estos jugadores que, ojo, yo creo que tienen muchísima calidad. Creo que tienen un camino inevitable hacia la selección mayor en su gran mayoría, en un gran número, pero que todavía no están listos. Hay unas excepciones, sí, obviamente hay excepciones. El caso de Gonzalo Plata creo que está listo para la selección, Diego Palacios está listo para la selección, para mí José Cifuentes está listo para la selección, y Leonardo Campana dentro de poco también estará listo para la selección mayor. Después habrá futbolistas que se demoren un poquito más, en el caso de Alexander Alvarado, el caso de Jordan Rezabala, pero que van a entrar a la selección mayor más temprano que tarde. Ahora, lanzarlos todos al ruedo de una sola sería un error gravísimo,
y pienso que no sería prudente. Yo creo que al jugador joven, sobre todo de países como el nuestro, el caso de Ecuador, el caso de Venezuela, por muy bueno que sea, siempre, lamentablemente, va a tener que recorrer una milla extra. Yo siempre pongo el caso de Yangel Herrera, un jugador que a mí me fascina, es un jugadorazo, y tuvo que quemar un montón de etapas para convertirse primero en figura de Huesca, ya en la liga, sí, y después recalar en Granada y también hacer un gran papel, incluso convirtiéndose para mí en uno de los mejores recuperadores de pelota del fútbol español hoy por hoy, pero tuvo que quemar etapas. Y yo creo que ese es un ejemplo que se debe seguir con algunos de los jugadores de la selección de Ecuador sub-20, entender que hay que ir de a poco, y en esto que te digo del pasaporte, de tener que pagar piso y recorrer una milla extra, está por ejemplo lo de Wilker Fariñez, un arquero que para mí está para Europa, que para mí es el segundo mejor atajador de penales de nuestro continente después de Diego Alves, que todavía no puede dar el salto, y que no lo dudes, si hubiese sido uruguayo, argentino o brasileño, hace rato estuviera, no te digo en un grande, pero sí en un equipo europeo. Sí, no, correcto, de hecho sí, pues, soy de lo que le ve mucho futuro a Wilker. Sin embargo, no sé si compartes esta opinión, pero creo que más allá de algunos, obviamente, jugadores, Brasil, Argentina, Colombia, de a poco, el resto de países le sigue pesando mucho en cuanto a ir a jugar a Europa el tema del pasaporte. Indudablemente, ¿sabes? Indudablemente, Alejandro. Hay una cuestión histórica, los productores de futbolistas en nuestro continente siempre fueron Brasil, Argentina y Uruguay, no necesariamente en ese orden. Lo de Uruguay es un caso increíble, un país de 3 millones de habitantes en el cual te encuentras un futbolista de altísimo nivel debajo de cada piedra, es una cosa increíble. Y creo yo que a nosotros nos cuesta un poquito más. De hecho, Colombia tuvo que recorrer un camino muy largo. No nos olvidemos que ese camino incluso lo tuvieron que ir labrando jugadores como Freddy Rincón, como Carlos Valderrama, el mismo René Higuita, antes de que llegaran, James Rodríguez y Falcao. Yo creo que, bueno, ni hablar de Iván Ramiro Córdoba, ni hablar de Perea, que también tuvieron un poquito o mejor dicho, mucha relevancia un poquito sí, antes. Juan Pablo Ángel. Juan Pablo Ángel, sí, yo creo que se fueron ganando su espacio, y lo que nos falta todavía a nosotros es eso, es tener consistencia. Mira el caso de Juan Arango, es absolutamente histórico del fútbol alemán. El caso de Luis Antonio Valencia, un tipo histórico del Manchester United. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de Arango no vinieron 3-4, y después de Valencia todavía no salieron 3-4 que pudieran mantener esa línea, que haga que el mercado piense mucho más en los venezolanos, en los ecuatorianos, como jugadores que pueden acoplarse y jugar al más alto nivel. Es como que ellos lo ven como que una golondrina no hace verano. Sí, totalmente. Y eso que han habido buenos jugadores ecuatorianos en este sentido en Europa. Yo me he fijado mucho siempre Felipe Caicedo, Ener Valencia también en un momento parecía que estaba volando, y de repente como que el pico de rendimiento bajó un poco, y así otros tantos jugadores que cuando uno ve la selección de Ecuador, uno ve buena cantidad de jugadores, buena cantidad de nombres, pero es eso, como que todavía cuesta que puedan encajar completamente, por así decirlo, en el fútbol del viejo continente. Sí, es una necesidad que tenemos a nivel de países como los nuestros, que recae en tener un buen número de jugadores compitiendo a un alto nivel, siendo titulares, luchando un puesto en ligas importantes. Yo escuchaba el otro día a Antonio Cordón, y él decía que Ecuador, él es el director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y él decía que el objetivo tendría que ser, para todo el fútbol ecuatoriano, tener muchos jugadores compitiendo en las ligas más importantes, para que eso nutra a la selección. Y obviamente las cosas se van dando y caen por su propio peso cuando nuestros futbolistas sean capaces de, en un buen número, ganarse sus lugares en el fútbol europeo, y no sea 1 o 2, sino que sean 8, 9, 10, 12, la cosa va a cambiar.
Y como te digo, el mercado va a ganar una confianza que ahora lamentablemente no la está teniendo. Yo creo que es completamente posible, creo que nuestros países tienen mucho talento, pero a veces lo que falta es confianza para poder establecerse. Después, obvio, hay casos y casos. Después hay un montón de jugadores que fueron a Europa y no se acoplaron, fueron a Europa y extrañaron la comida, entonces se volvieron, fueron a Europa y no les dio el nivel, fueron a Europa y las cosas no les salieron bien. Hay de todo, pero yo creo que hay talento. Y la sub-20 de Venezuela de 2017, tanto como la sub-20 de Ecuador de 2019, son muestras de eso, porque no te olvides que también Venezuela en cuanto al sudamericano que vino, o sea, después de la selección de sub-17, sí. De 2017, la de 2019, clasificó como primera al hexagonal de su grupo y mostró buen fútbol. Entonces, yo creo que es una cuestión de evolución y, como te digo, de cosas que se van hilando y es como un efecto dominó que se va haciendo. Hablando de evolución, bueno, las últimas participaciones de Ecuador en los mundiales, salvo esa clasificación octavos de final en el 2006, la siguiente participación que fue en Brasil, si no me equivoco, pues yo no creo que no clasificaron a, si mal no recuerdo, no llegaron a Sudáfrica. En 2014 sí, tal cual, a Sudáfrica no fue. Exacto, en Brasil no clasifican, tampoco octavos, y bueno, en Rusia sabemos que tampoco clasificó. ¿Qué crees que le ha faltado a tu selección para terminar de dar el golpe como le han dado otras selecciones a nivel Conmebol? Mira, yo creo que le ha faltado un poco de confianza, un poco de disciplina, un poquito de suerte, porque sin eso es imposible. Y yo creo que, mira, el fútbol ecuatoriano ha pasado por algunas cuestiones que lo pudieron haber catapultado de una manera distinta. A Sudáfrica 2010, el equipo de Sixto Visuel estuvo muy cerquita de clasificar y no clasifica por detalles. Bueno, esos detalles tienen que ver también con la suerte y con cómo llegas a un torneo de esa naturaleza. La selección que jugó contra Francia la última fecha de la fase de grupos de Brasil 2014, mira por qué se termina quedando afuera. Ya casi en adicionales, un buen contragolpe, me parece que Antonio Valencia lo arma con Michael Arroyo, y Michael Arroyo nunca pateó. Era una jugada que tenía sello de gol, parecía que terminaba en gol. Michael Arroyo no patea, le roban la pelota y en la contra Suiza hace el 2-1 que termina dejando a Ecuador sin puntos en la primera jornada. Después Ecuador golea a Honduras y termina empatando con Francia. Si Michael Arroyo por ahí pateaba esa pelota y la tiraba al diablo, la tiraba a la tercera bandeja, ahí en Brasilia, en una de esas el partido terminaba empatado y con los otros 2 empates Ecuador clasificaba. Ahí hay otro detalle. Y después ni hablar de lo que fue Rusia 2018 y sus eliminatorias. Faltó disciplina, faltó sapiencia de parte del entrenador para cambiar las piezas en un momento correcto, faltó de parte de los jugadores también en el punto más importante, más crucial de la eliminatoria, hacer las cosas bien en sus clubes, porque no están ninguno en condiciones de marcar diferencias. Se cayó Jefferson Montero, Enner Valencia se cayó también en el nivel, y las cosas sumadas a la indisciplina que había a la interna, pues obviamente terminaron como terminaron. Yo creo que es una combinación de factores que no ha permitido que Ecuador se sostenga en el tiempo. Yo siempre digo, y por ahí la comparación puede ser un poco odiosa, pero la selección de Ecuador del año 2006, del Mundial de Alemania, no tiene nada que envidiarle a la selección de Colombia que llegó a cuartos de final en Brasil 2014. Por ahí, lo que sí tuvo Colombia fue un partidazo contra Uruguay en el Maracaná, si no me equivoco, y lo que tuvo Ecuador fue un poquito de mala suerte en el principio del partido contra Inglaterra, cuando Carlos Tenorio se deja madrugar de Ashley Cole. Son detalles. Por ahí, si ese gol entraba, Ecuador no tenía problemas para ir a Sudáfrica. Si no tenía problemas para ir a Sudáfrica, quién sabe, Michael Arroyo pateaba la pelota, como te digo. Son detalles, son cuestiones que en el fútbol uno solo es capaz de verlas en retrospectiva, porque en ese momento obviamente es muy difícil de analizar y muy difícil de encontrar los motivos.
Sebas, leía hace poco unas declaraciones de Giovanni Mera, el jugador del Nacional. Decía que en este momento, el equipo nacional necesita un líder dentro y fuera de la cancha. Y hablaba precisamente o especulaba sobre una posible vuelta de Antonio Valencia. Te pregunto, ¿tú ves a Antonio Valencia volviendo nuevamente a la selección de Ecuador? Mira, por nivel yo creo que no hay duda. Antonio Valencia terminó jugando la temporada pasada y arrancó esta temporada jugando como mediocampista central, con una suerte de doble 5, y lo estaba haciendo muy bien hasta este parón. Su nivel incluso lo llevó a ser de los mejores del fútbol ecuatoriano en el último tiempo. Historia, categoría, jerarquía, todo eso lo tiene Antonio, que había perdido un poco de nivel jugando como lateral en Liga de Quito. Creo que Antonio Valencia ha sido injustamente estigmatizado por la indisciplina que cometió, y no solo él, sino también un grupo de jugadores junto a él, Robert Arboleda, Dida Domínguez, futbolistas que todavía le pueden dar mucho a la selección. Yo creo que en ese aspecto hay una cuestión fundamental, y es que el entrenador, el director deportivo, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los jugadores se puedan sentar y llegar a una posición intermedia en la cual salgan ganando todos. Es decir, que los jugadores entiendan que se necesita disciplina para estar en la selección, que el jugador de selección no puede cometer ese tipo de actos que han cometido mientras están en una concentración, y que además la selección pueda nutrirse de ellos. Entiendo que hay un código de conducta que se va a aplicar en la selección, pero que obviamente no puede regir para lo que ya pasó, sino para lo venidero. Y creo que va a ser saludable la presencia de Antonio, a quien, insisto, veo bien físicamente, veo bien futbolísticamente y veo bastante comprometido con el juego. Ahora, si uno piensa que Antonio Valencia va a durar 5, 6, 7 años más, está muy equivocado. Antonio Valencia es una solución a corto plazo, y hay que comenzar a trabajar en el recambio generacional que se viene, porque si no va a ser imposible que la selección pueda competir al más alto nivel. Y precisamente desde tu punto de vista, ¿cómo has visto la llegada hasta los momentos de Jordi Cruyff? Que de paso, un técnico extranjero, europeo, pero que si bien nos fijamos por ejemplo, en lo que sucedió con Independiente del Valle, la llegada de Miguel Ángel Ramírez le llegó muy bien al club. ¿Pudiese haber un mismo efecto en la selección? Bueno, sabes que justamente Independiente del Valle es como modelo, ¿no? Y como proyecto, una de las bases que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol dentro del plan estratégico que presentaron a principios de año, y es algo que a mí me deja tranquilo, el hecho de que, como te decía antes, se ponga a los proyectos por encima de las personas y a las instituciones por encima de los protagonistas. Eso a mí me parece muy bien. Ahora, Jordi Cruyff, para nuestro medio, y no hablo del medio ecuatoriano solamente, sino para el medio sudamericano, viene a ser un entrenador exótico, como lo es José Peseiro, como lo fue en su momento Carlos Queiroz, sí. Y como lo han sido en determinados puntos de la historia muchos técnicos europeos que han llegado a nuestros países. Ahora, lo que tal vez se le critica a la federación de haber contratado a Cruyff tiene que ver puntualmente con que tiene mucha experiencia como director deportivo y no tanto como entrenador. Yo creo que dentro de la gama de opciones que pudo haber manejado la Federación Ecuatoriana de Fútbol, seguramente había mejores alternativas, pero también hay que reconocer que la selección ecuatoriana de fútbol hoy por hoy no es capaz de atraer a los técnicos más respetados y de mayor renombre a nivel mundial, como tal vez sí en otro momento. No sé, tal vez en otra época se le iban a tocar la puerta a Bielsa, no sé, en el año 2007, Bielsa te decía que sí, pero hoy no es el caso.
Entonces me parece que dentro de la gama de alternativas que existían se eligió un técnico que va con el proyecto, que conoce a Antonio Cordón y a quien Antonio Cordón conoce, y en quien tiene confianza, que se acopla a las necesidades del equipo nacional, sobre todo en cuanto a metodología de juego, en lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, porque también ahí se ha hecho una inversión bastante importante. Entonces eso es lo que se puede hasta aquí evaluar. ¿Por qué? Porque todavía no dirigió un entrenamiento, todavía no para un equipo en cancha, apenas pudo reunirse con un puñado de jugadores para poder conocerlos mejor, apenas pudo elaborar informes, pudo hacer scouting de nuestros futbolistas para, insisto, conocerlos mejor, con lo cual ese lado del trabajo se está haciendo bien. Ahora, más adelante se tendrá que ver si los resultados lo acompañan. A mí me deja tranquilo que el trabajo que está haciendo es dinámico, es metódico y por ahora, más allá de que no ha parado un equipo en cancha, insisto, por una cuestión de tiempo, pues lo está haciendo bien. ¿Consideras que ha traído ilusión al fanático? Yo creo que no, lamentablemente creo que no. Creo que el ecuatoriano es muy escéptico hoy por hoy con lo que respecta a Jordi Cruyff. Sí pienso que el proyecto como tal, para el que lo lee, es esperanzador. ¿Por qué? Porque el proyecto va más allá de lo que pueda hacer Cruyff o de lo que pueda hacer Cordón, y a mí en lo particular me llenó, más allá de que tiene algunas correcciones obviamente que hay que hacer, es dinámico en el tiempo, con lo cual obviamente se podrá ir modificando, pero el proyecto que tiene la federación, no solo para la selección mayor, sino también para las selecciones, la sub-20, la sub-17, la sub-15, la femenina, yo creo que va todo encauzado por el mismo lado, y eso sí es esperanzador, eso sí que ilusiona. Después el nombre de Jordi Cruyff, te digo la verdad, a la mayoría mucho no le generó, y es entendible, completamente entendible, porque más allá del apellido, créeme que Jordi Cruyff no tiene la hoja de vida tan nutrida como alguien hubiese querido para la selección ecuatoriana, pero no creo que sea un mal entrenador, y sobre todo creo que conoce mucho, creo que sabe mucho de fútbol, y no por nada, por ejemplo, si eventualmente Xavi llega al Barcelona, se dice que Xavi lo habría pedido para que lo acompañe desde otro rubro. Así es, de hecho sí salía la información en estos días. Y en ese sentido, ¿tú crees que hubiera levantado un poco más la expectativa, incluso las ganas de hacer un mejor proyecto, más allá de que ya se está realizando, si hubiese llegado, por ejemplo, Jürgen Klinsmann? Sí, yo creo que por nombre sí. Yo creo que por nombre hubiese sido más esperanzador para la mayoría. Ahora, Klinsmann trató de colocar algunas condiciones con las cuales la federación no comulgaba, trató de imponer algunas condiciones que eran imposibles de negociar para la federación, que no tenía necesariamente que ver con el tema económico, el cual habían ya saldado, sino con cuestión de no vivir todo el año en Ecuador, de no tener el contacto permanente con la liga local, de tener algunos viajes al año muy largos, entonces de no hacer microciclos, con lo cual yo creo que se tomó la decisión correcta. A ver, más allá del nombre, que obviamente Klinsmann te dice más que Jordi Cruyff. ¿Por qué? Porque ya dirigió a la selección alemana, porque dirigió a Estados Unidos, aunque en Estados Unidos la verdad es que los resultados a mí no me satisfacen, pero pienso que Klinsmann hubiese llenado la retina de más gente. Ahora, habrá que ver cómo le va a Cruyff, porque no nos olvidemos que a Klinsmann, en el proyecto que tomó en Alemania, en el inicio no le fue nada bien. Hablando propiamente ya de lo que ha sido tu trayectoria, Sebas, has estado en Juegos Olímpicos, Mundiales, eliminatorias, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. ¿Algún evento en particular que te haya marcado, que tú digas que siempre recuerde con mayor emoción, por así decirlo? Yo creo que todos han tenido algo, creo que todos han tenido algo especial. Mira,
te cuento rapidito. A los Juegos Olímpicos de Río me tocó entrar por la ventana porque uno de mis compañeros, Borja de Matías, gran analista por cierto, le surgió una oferta para ir a trabajar al Alavés con Mauricio Pellegrino. Okay. Y bueno, como parte de su cuerpo técnico. Y esto pasó muy cerquita de los Juegos Olímpicos, y él iba a ir. Al bajarse él, pues los encargados decidieron sumarme a mí, y la verdad es que la pasé muy bien en esos Juegos Olímpicos, la pasé increíble. Realmente creo que es la experiencia más integral como periodista que pude haber tenido. Después obviamente Brasil 2014 con la presencia de Ecuador fue especial. La posibilidad de acompañar a Independiente del Valle tanto en la Libertadores de 2016 como en la Sudamericana del año pasado, pues fueron grandes experiencias, sobre todo la del año pasado con la victoria en Asunción, poder transmitir ese partido. Pero también, ponte, haber visto al equipo clasificar en la Bombonera, haberlo visto clasificar en el Monumental de River, son cosas que de la memoria no se borran. Haber visto en su momento a Ronaldinho en el Capuel, en Copa Libertadores, todas las coberturas han tenido algo. El caso del Mundial de Fútbol Playa, el primer Mundial de Fútbol Playa al cual fue Ecuador, pues también fueron 2 semanas increíbles, en un lugar espectacular como Bahamas. Pero yo creo que el más importante para mí, para mi carrera, y el que nos marcó como futboleros a muchos ecuatorianos, sin duda es el Mundial Sub-20 de 2019. Fueron 29 días en Polonia, trabajando de sol a sol, acompañando a una generación impresionante de futbolistas, una generación que además se compone de muy buenas personas, porque más allá de lo que son como jugadores, son muy buenas personas todos los chicos, y eso a mí me llenó, haber acompañado, haber podido contar lo que fue una hazaña para nuestro fútbol, porque nunca habíamos estado entre los 3 primeros de una Copa del Mundo, nunca habíamos ganado una medalla en un mundial. Eso fue increíble, y sobre todo haber estado desde el día, esto yo lo digo siempre, desde el día -1, de forma ininterrumpida, hasta que el equipo partió de suelo polaco, porque nos tocó llegar el día anterior al primer partido, y fuimos los únicos que estuvieron en todos los eventos oficiales, es decir, entrenamientos, ruedas de prensa, partidos, entrevistas, con el equipo. Una experiencia de verdad única, y yo creo que esa ha sido la más especial, más allá de que, como te digo, todas han tenido algo. Y en cuanto a entrevistas, una entrevista también que te haya quedado. Mira, en cuanto a entrevistas, yo creo que ha habido un montón. Pero así haciendo memoria muy rápido, yo creo que una que me marcó mucho fue antes de la final de la Copa Sudamericana del año pasado, a Pellerano, a Cristian Pellerano. Sí. ¿Por qué? Sobre todo por lo que él decía, sus respuestas, porque por ahí muchas veces decimos en el periodismo, que para conseguir una buena respuesta se necesita una buena pregunta, y fue el caso. Yo creo que Pellerano se abrió en una previa de una final muchísimo con la posibilidad de hablar sobre todo de aspectos de la vida. Creo que esa fue una muy linda entrevista, y pienso que me marcó bastante. Muy bien. Hablando de pasos en tu carrera que seguramente te han marcado, y creo que este ha sido uno de los que más te ha marcado, valga la redundancia, en tu carrera periodística, tu llegada a DirecTV. O sea, lo que ha significado para ti estar en DirecTV. Mira, para mí fue cumplir un sueño. Sin dudas, porque muchas personas de mi generación, y sobre todo muchos periodistas de mi generación, habían soñado por mucho tiempo, y muchos lo siguen haciendo, con llegar al medio argentino. El medio argentino nosotros lo hemos idealizado de una forma majestuosa, y la verdad es que sí, que es un medio lindísimo, y yo creo que llegar a DirecTV, llegar a poder
hablarle de fútbol y de deporte en general a todo un continente ha sido un sueño hecho realidad. Yo creo que me formó como periodista más que cualquier otra cosa. Me formó como persona también, más que cualquier otra cosa, porque al principio me tocó estar solo, pero después, obviamente, formar una familia, llevar para adelante una vida completamente distinta, lejos de papás, de hermanos, de tíos, de primos, de todos, obviamente te cambia. Y yo pienso que me ayudó muchísimo en todo. Y como te digo, un sueño cumplido, sobre todo por lo que había sido antes, porque antes de estar en Fútbol Total yo veía Fútbol Total, porque antes de comentar la Liga Española, obviamente en el que ahora es mi canal veía la Liga Española, así que sí, obviamente ha sido fantástico, ha sido maravilloso, y cuando uno repasa todo lo que ha ocurrido en estos años, pues es inevitable hasta emocionarse y conmoverse un poco. ¿Te costó, consideras que te costó llegar, como bien dices, al medio argentino siendo extranjero? Yo creo que si algo tiene DirecTV y que lo ha demostrado por mucho tiempo y lo sigue haciendo, es que tiene verdaderamente un espíritu regional. ¿A qué me refiero? DirecTV no es un canal argentino, DirecTV no es un canal ecuatoriano, no es un canal colombiano, no es un canal venezolano. Claro. DirecTV es un canal de todos, es un canal de todos nuestros países, nuestros 7 países, y hay apertura para todos, porque no solamente por el hecho de que, por ejemplo, ¿no?, a Ecuador le ha ido bien en algunas cosas y a nuestros clubes les ha ido bien en torneos internacionales, es que le han prestado atención al medio ecuatoriano, sino que también, bueno, abrir un feed en Ecuador, abrir un feed en Colombia, abrir un feed en diferentes países, pues es algo que habla de la confianza que tiene la empresa en nuestra región, y la verdad es que me enorgullece y me complace sobre todo ser parte de esto, y no creo que me haya costado un poquito más, justamente por el carácter que tiene la empresa y la señal. Por ahí en otro canal me hubiese costado un poquito más, sí, tal vez, pero no, en el caso de DirecTV la verdad es que la apertura ha sido increíble. Hace poco hacías un live a través de la cuenta en español del Wolverhampton. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo se dio esa oportunidad? Y de paso, tener que entrevistar a una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, como lo es Leonardo Campana. Bueno, sabes que algo con lo que a mí me identifica mucho, obviamente, después de la Copa del Mundo del año pasado, es con esa generación. El otro día conversaba de forma informal con el profesor Jorge Célico, y él me decía: bueno, a ti nadie te va a quitar haber cubierto ese mundial. Por ahí otros periodistas se cuentan los mundiales y dicen: bueno, yo fui a 15, fui a 14, fui a 10 mundiales, pero a ti nadie te va a quitar haber estado en esa Copa del Mundo, como a los jugadores tampoco, nadie les va a haber quitado jamás el hecho de haber estado en esa Copa del Mundo Sub-20. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Se contacta conmigo la gente de Wolverhampton y me dice: bueno, existe la posibilidad de hablar con Leonardo Campana. Iba a hacer un Facebook Live en principio, después se movió a Instagram, por una cuestión de masividad, pero la gente de Wolverhampton conmigo se portó increíble, me dejaron preguntar lo que yo quería, me dejaron interactuar con la gente también para hacerle sus preguntas a Leonardo. Leonardo es un tipazo realmente. Tuvimos contacto antes de la entrevista, un par de días antes, y la verdad es que me mantengo en que esa generación es una generación no solamente dotada de forma virtuosa en lo futbolístico, sino también que son muy buenas personas, y Leonardo es claro reflejo de eso, ¿no? De un tipo serio, de un tipo comprometido, de una persona sumamente amable, y la verdad es que salió súper bien. Tal vez, bueno, no fue una entrevista como tal, ¿no? Por no haber sido mano a mano, y también entra, ¿no?, en ese gris que ahora estamos viviendo, pero también la sumaría, ¿sabes?, a lo que me preguntaste antes. Una entrevista especial que he tenido últimamente fue esa, sobre todo porque Leonardo sufrió de COVID-19. Leonardo estuvo contagiado, al igual que su familia, como lo contó en esa charla. Así es. Y se abrió completamente, ¿sabes? Se abrió y
que el protagonista te dé la confianza para poder llegar a esos detalles, pues obviamente a uno también lo alegra mucho. Es Leonardo, por así decirlo, la gran esperanza, o no la gran esperanza, la gran promesa del fútbol ecuatoriano. Mira, si yo tuviera que apostar por 3 jugadores ahora mismo para el futuro del fútbol ecuatoriano, te diría Leonardo Campana, Gonzalo Plata y Diego Palacios. En ningún orden específico, pero los 3 te garantizo que van a hacer grandes cosas. Bueno, Gonzalo ya está en el Sporting de Lisboa, la está rompiendo. Le cambiaron de entrenador y aún así se mantuvo en el rol titular. Chiqui Palacios, hasta antes de toda esta crisis, era titular en Los Ángeles. Y Leonardo se está acoplando de a poco a Wolverhampton y yo creo que pronto va a debutar y que lo va a hacer bien. Creo que esos 3 nombres son imprescindibles y van a ser imprescindibles para explicar al fútbol ecuatoriano en los próximos años. Y después hay otros, después está José Cifuentes, pero sí, Leonardo obviamente es uno de esos jugadores en los cuales uno pone muchas esperanzas. Sabes que estaba conversando con Luis Fernando Restrepo, colega tuyo, y él me decía que obviamente ya cuando uno está ejerciendo, ¿no?, la carrera, uno se desliga un poco del tema del fanatismo, del seguir a un equipo en especial. ¿En tu caso es igual o se puede decir que eres hincha de un club en específico? Bueno, si lo dice Luis Fer, pues póngale la firma. Restre es un grande con todas las letras, y sabes que tengo la sensación de que a mí me ha pasado algo muy, muy especial, muy, muy particular, que tiene que ver con no poder desligarme del cariño por la selección, sobre todo. El hecho de vivir afuera, a ese hecho hay que sumarle que un poco uno tiene la mirada puesta sobre los jugadores ecuatorianos en el exterior, más que encima de los que están en nuestra propia liga. Entonces yo creo que las ganas de que le vaya bien a la selección a mí se me han potenciado en los últimos años de forma increíble. El hecho de que les vaya bien a los jugadores nuestros afuera a mí me llena muchísimo, me alegra cada gol de Felipe Caicedo, me alegra cada gol de Ener Valencia, me alegra cada titularidad de Chiqui Palacios, me pone muy contento que a Gonzalo Plata le vaya bien, me pone muy feliz que al futbolista ecuatoriano le vaya bien afuera. Y sobre todo creo que lo he cambiado un poco, ese apego, como te digo, por un apego hacia la selección y hacia nuestros jugadores. No me considero hincha de ningún equipo, no me considero hoy fanático de ningún cuadro en específico. Sí que con el paso del tiempo he aprendido un poco a valorar de todo. Antes por ahí no valoraba tanto al Atlético del Cholo Simeone y hoy lo hago mucho más. Antes no me hubiese gustado tanto un equipo como el Getafe de José Bordalás y hoy creo que es uno de mis equipos favoritos, y eso no significa que no me pueda gustar, por ejemplo, la Real Sociedad de Imanol Alguacil, que no me pueda gustar el Liverpool, que no me pueda gustar el Manchester City. Pienso que creo que las cosas han ido cambiando en ese aspecto para volver un poquito más crítico y más racional que pasional. Seba, sabes que obviamente en estos momentos no las prioridades son otras, ¿no? Va más allá del fútbol, pero desde tu opinión, ¿cómo crees que debería solucionarse todo el tema de los calendarios? Y entendiendo también que seguramente el término de esta temporada que sufrió que está sufriendo este gran parón se va a pegar inevitablemente con el inicio de las próximas temporadas. Mira, yo creo que el fútbol va a cambiar. Creo que el fútbol va a cambiar para siempre a partir de esta crisis. Creo que el ritmo era insostenible, como te lo decía antes, y esto va a modificar un montón de conductas, desde el mercado que estaba descontrolado hasta la cantidad de partidos que los futbolistas tenían que disputar por año. Creo que todo esto va a hacer que se tomen medidas, que se intente acortar plazos. Yo creo que esto se soluciona, y se soluciona entre comillas, ¿no? Claro. Con un poco de criterio, sobre todo de parte de todos los involucrados, es decir, dirigentes, instituciones, clubes, jugadores, entrenadores,
con un poquito de paciencia, también porque hay que tener paciencia, y sobre todo entendiéndose entre todos, porque acá el que quiere salir ganando y el que quiere aprovecharse del otro va a perder, olvídate, va a perder, porque no es momento ni de tratar de ganar más plata, ni de tratar de aprovecharse de alguna situación. Es momento de ayudarnos entre todos, de ser solidarios, de tener un poquito de empatía y tratar de generar cambios, de ser todos en su lugar determinado un agente de cambio. Eso es primordial, eso es 100% necesario. Ahora, si se da, que espero yo que se dé, el fútbol va a necesitar algunas modificaciones en sus calendarios. Es bueno que ya la Conmebol, que ya la UEFA, la misma FIFA hayan tomado determinaciones para poder flexibilizar sus calendarios, para poder suprimir algunos torneos y postergarlos. Pero ponte, a mí me da muchísima pena lo que pasa en España. Lo que pasa en España es una lástima porque no se ponen de acuerdo la Asociación de Futbolistas, la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, y esto tiene un solo perjudicado, que es el fútbol precisamente. Entonces, sí, espero que no se repita en otros países y que todos podamos el día de mañana disfrutar del fútbol otra vez, pero con coherencia. Sí, exacto, eso es lo que esperamos todos en realidad. Sebas, haciendo una pequeña dinámica e imaginando que el día de mañana, bueno, ya obviamente pasa toda esta situación, se reanuda el día a día del fútbol, comienzan las eliminatorias y te pregunto, ¿quiénes son tus candidatos a día de hoy a clasificar al próximo Mundial de Qatar? Yo lo tengo bien claro, ¿sabes? Lo tengo bien claro, pero de forma parcial, porque a ver, a mí no me quita nadie de la cabeza que Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia van a estar en la próxima Copa del Mundo, se juegue donde se juegue y se juegue cuando se juegue. Creo que las 4 selecciones van a estar. Ahora, el repechaje, por otro lado, pienso que va a estar muy peleado. Pienso que Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, la misma selección de Paraguay, van a luchar realmente de forma encarnizada por ese medio cupo, por ese repechaje, y no tengo claro quién lo va a conseguir. Creo que va a ser la lucha más interesante de las eliminatorias esa, porque las otras 4 selecciones para mí van a estar. Bolivia, con esta llegada de César Faría, bueno, más allá de que sea venezolano, sabemos cómo lo bueno que consiguió César Farías con Venezuela. Y también lo que ha logrado a nivel de clubes. ¿Puede ser Bolivia la gran sorpresa de esta eliminatoria? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque Bolivia, si bien tiene a Farías, que es un muy buen entrenador y ya lo demostró con la selección de Venezuela, no tiene una base de jugadores suficiente para dar la sorpresa o para luchar por una clasificación. Pienso que Farías es una muy buena pieza dentro del engranaje, pero que no es suficiente. Muy bien. Hablando también de otras generaciones que vengan detrás de ti en cuanto al periodismo, Sebas, ¿algún consejo, básicamente eso, algún consejo que le pudieras dar a esas generaciones futuras dentro del periodismo deportivo sudamericano en sí? Mira, yo siempre me he considerado como una persona que no es nadie para dar consejos o para ser modelo de nada, ni de vida ni de profesión, pero ya que me lo preguntas, pues lo único que puedo aconsejar es lo que yo he aplicado, porque de lo contrario sería obviamente bastante hipócrita, ¿no? Aconsejar algo que yo no he sido o que no he hecho. Y creo que sí te puedo decir que hay que ser humildes, que hay que ser pacientes, que hay que esforzarse, que hay que trabajar todos los días por los sueños que uno tiene, y nunca darse por vencido, porque el que no espera vencer ya está vencido. Entonces, en lo que uno haga tiene que hacerlo con pasión. A veces habrá momentos inolvidables, increíbles, momentos que te van a llenar en lo profesional, y eso creo que todos lo hemos pasado, pero habrá momentos en los cuales todos
nos sentimos un poco menospreciados, o sentimos que no se está valorando lo que hacemos, o que las cosas no están saliendo como quisiéramos. Bueno, en ese momento es cuando hay que esforzarse el doble y hacer que las cosas pasen. Me ha funcionado a mí y espero que más allá de, como te digo, no creer que pueda ser un consejero de nadie, si alguien lo escucha y lo aplica, que le pueda servir también. El periodista, desde tu óptica, el periodista deportivo puede ser amigo de la fuente. Depende. Yo en lo particular prefiero mantener cierta distancia. Soy amigo de gente de fútbol y me considero amigo de gente de fútbol, pero es difícil manejar esa relación muchas veces, con lo cual pienso que se puede, sí, pero que siempre y cuando las dos personas conozcan los límites, siempre y cuando las dos personas sepan que la labor que uno está realizando no puede verse afectada por esa relación de amistad. Como te digo, se puede, sí, pero tiene que haber límites que tienen que ser respetados. Muy bien. Bueno, Sebas, de verdad agradecido contigo por estos minutos de tu tiempo. De verdad, una muy buena charla. Y nada, hermano, desearte el mayor de los éxitos en tu carrera. Alejandro, muchísimas gracias de verdad por esta conversación, la he pasado súper bien, éxitos en todo lo que viene, tienes muchísimo entusiasmo y eso la verdad es que te va a llevar muy lejos, así que nada, muchas gracias por la invitación y seguro estamos en contacto para una próxima ocasión. Te mando un abrazo gigante. Igual, hermano, un gran abrazo. Bien, ya lo escucharon a Sebastián Decker, periodista ecuatoriano que hace vida en DirecTV Sport, hablando un poco de lo que ha sido su carrera, también intercambiando opiniones sobre el fútbol sudamericano, el fútbol ecuatoriano en sí, la selección, lo que se viene ahora con Jordi Cruyff al mando de la tricolor y muchísimo más. Realmente una grata charla. Y seguimos llevándoles más y más invitados acá en Detrás de Cancha, @detrásdecancha_piso fútbol en Instagram, @detrásdecancha_piso en Twitter, @liporacia, mis redes sociales. Y nada, nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.